Hemos venido hablando sobre cómo se clasifican los seres vivos y habíamos dicho que dada la inmensa variedad de formas de vida que habitan el planeta, muchos naturalistas han estudiado la manera de clasificar a estos seres vivos para hacer más fácil su comprensión y su estudio. Y veíamos que en la actualidad se utilizaba un sistema de clasificación que permitía agrupar a los seres vivos por categorías que evidencian unas características físicas comunes entre ellos y que dicho sistema es estudiado por una disciplina científica conocida como la taxonomía y los grupos que se han establecido se han denominado taxones. Veíamos entonces cómo podríamos hablar inicialmente de tres dominios, el bacteria, el eucaria y el archea. Habíamos visto lo relacionado también con el reino Eubacteria, con el reino protista, con el reino de los hongos. En esta oportunidad vamos a mirar entonces el reino vegetal y el reino animal, que era aquel que nos había quedado pendiente con el video anterior. El reino vegetal está compuesto por organismos eucariotas, pluricelulares y autótrofos, es decir, que fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis y presentan una reproducción sexual y asexual, y han desarrollado tejidos especializados en diferentes funciones, como por ejemplo el xilema y el floema, que son tejidos conductores de savia bruta y savia elaborada respectivamente. Los organismos del reino vegetal habitan diversos lugares y climas que incluyen el agua y la tierra, pero siempre requieren la luz del sol para poder sobrevivir. Hay plantas de apenas unos centímetros y otras que pueden alcanzar hasta los 100 metros de altura. Y este reino comprende dos grandes divisiones, las briófitas y las traqueofitas. Las briófitas son plantas que carecen de un sistema de raíces y de tejidos vasculares que transporten agua y por lo general no superan los 20 centímetros de longitud. En vez de raíces, desarrollaron rizoides, que son unos filamentos celulares mediante los cuales se adhieren al medio. Estas plantas briófitas crecen en lugares húmedos y sombreados, y ejemplo de ellos pues tenemos los musgos. Otra clasificación dentro del reino vegetal son las traqueofitas, que son plantas que tienen tejidos vasculares especializados en la conducción de agua y nutrientes. Y se dividen en dos grupos, plantas con semilla y sin semilla. Y dentro de las plantas con semilla tenemos también otras dos divisiones que son las plantas gimnospermas y las plantas angiospermas. Las plantas sin semillas, que es una división de las traqueofitas, tenemos ejemplos muy claros y son los helechos, que son las plantas más representativas de este grupo. Y tienen grandes hojas plumosas que se desenrollan desde la base hasta la punta y en cuyo en vez alojan con frecuencia soros, que son grupos de esporangios o estructuras reproductivas. Estas plantas sin semilla agrupan cuatro grupos: xilofita, xenofita, licofita, terofita. Los xilofitas son unas especies de helechos arcaicos. Los xenofitas, pues tenemos una planta que muchos conocemos en nuestro contexto de la cola de caballo. Licofitas es otra especie de helecho. Los terofitas también es el helecho más común pues, que vemos en los potreros. Miremos ahora las plantas con semillas. Estas comprenden dos grandes grupos. Las gimnospermas, las semillas de estas plantas no se forman en un ovario cerrado, sino que están desnudas en las escamas de los conos y sus hojas tienen forma de aguja. Y ejemplo de esto son los pinos. Y las plantas angiospermas, que son aquellas que producen flores para asegurar su reproducción mediante la formación de semillas cubiertas por el ovario, por ejemplo, el manzano o el guayabo. Las plantas angiospermas constituyen la mayor fuente de alimento para los animales y el ser humano, como también de materias primas y productos naturales como el algodón, el fique o el látex. A este grupo pertenece la mayoría de las plantas arbustivas y herbáceas y árboles, excepto pinos y otros gimnospermas. Se han identificado alrededor de 230.000 especies, pero se estima que aún hay especies de plantas angiospermas desconocidas.
Estas plantas ocupan casi todos los nichos ecológicos y dominan los paisajes naturales que conocemos. Dentro de las angiospermas comprenden dos clases, los monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Las plantas monocotiledóneas se caracterizan por presentar un número de piezas florales múltiplo de 3, es decir, 3, 6, 9, granos de polen con un surco o poro, un cotiledón, que es una hoja primordial constitutiva de la semilla, haces vasculares paralelos, haces vasculares en el tallo disperso, ausencia de crecimiento del leñoso. Y como ejemplo tenemos entonces la caña de azúcar, el maíz, el arroz, el trigo, las orquídeas. Y tenemos también las plantas dicotiledóneas, que se caracterizan por presentar un número de piezas florales múltiplo de 4 o 5. Los granos de polen con 3 surcos o poros, 2 cotiledones, haces vasculares reticulados, haces vasculares en el tallo en forma de anillo y crecimiento secundario o un crecimiento leñoso. Y como ejemplos tenemos el café, el frijol, el guayacán, el tabaco, la espinaca, el papayo. Miremos ahora el reino animal. Este reino está conformado por organismos con células eucariotas que carecen de una pared rígida. Son heterótrofos y se alimentan por ingestión de otros organismos. Tienen movimiento en alguna etapa de su vida y un esqueleto interno o externo que les sirve como soporte. Los animales presentan tejidos especializados en diversas funciones, como lo sensorial, una de sus características evolutivas. Pasan por distintos estadios durante su desarrollo. Su tipo de reproducción predominante es la reproducción sexual. Sus tamaños son tan variados que los hay microscópicos hasta enormes dimensiones. Se han adaptado a una considerable variedad de hábitats que incluyen el medio terrestre, el acuático y la combinación de estos dos medios. Y de manera tradicional este reino se ha clasificado en vertebrados e invertebrados. Pero esta división no responde a un criterio evolutivo, ya que no todos los invertebrados tienen un antecesor común. La clasificación más aceptada implica dos subreinos, el Parazoa y el Eumetazoa. Dentro del Parazoa, los animales de este subreino presentan estas características, y es que no poseen órganos, que no mantienen una forma definida, que son asimétricos, que su nivel de organización celular no forma verdaderos tejidos. Y como ejemplo tenemos la esponja de mar. Y dentro del Eumetazoa, los animales clasificados en este subreino se distinguen por tener una cavidad bucal, tejidos, órganos y sistemas, porque presentan una simetría radial como las medusas o una simetría bilateral como los mamíferos. Y ejemplo de ellos, pues, el ser humano entre muchos otros animales, vaca, perro, gato. El reino Eumetazoa comprende la mayor parte de los animales conocidos de acuerdo con el tipo de simetría o distribución de los órganos en el individuo con respecto a un plano o eje. Y este subreino comprende dos grupos, los que presentan una simetría radial y los que presentan una simetría bilateral. Cuando hablo de simetría radial, se aprecia cuando las partes del organismo están situadas alrededor de un eje central, similar a los radios de una rueda de bicicleta. En los animales que tienen simetría radial no se diferencia el lado izquierdo del lado derecho. Y la simetría bilateral se aprecia cuando es posible dividir el cuerpo del animal en dos mitades iguales mediante un plano. Los organismos que presentan simetría bilateral son más complejos y muestran un mayor grado de desarrollo del sistema nervioso. Miremos ahora algo sobre los animales vertebrados. Estos se caracterizan por poseer un esqueleto interno bien sea óseo o cartilaginoso que les brinda soporte y protección. Habitan el medio acuático, el terrestre y la combinación de estos. Tienen simetría bilateral y en su cuerpo se aprecian tres zonas diferenciadas: cabeza, tronco y extremidades. En los vertebrados hay un alto grado de desarrollo del sistema nervioso y hacen parte de este grupo los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Los peces se caracterizan por tener un cuerpo cubierto por escamas, branquias para obtener oxígeno del agua, un cuerpo hidrodinámico, vejiga natatoria, extremidades en forma de aletas, un corazón de dos cavidades, un esqueleto de hueso o de cartílago, el hábitat
es acuático, y el cuerpo con temperatura que depende del medio. Los anfibios se caracterizan por presentar un esqueleto óseo, algunos con costillas y otros sin ellas, piel lisa con bastantes glándulas, una metamorfosis, es decir, unos cambios durante las diferentes etapas de su vida, una respiración branquial en la fase larvaria, pulmonar y cutánea en la fase adulta, corazón con 3 cavidades, una fecundación externa para los ranas y los sapos e interna para las salamandras. Los reptiles se caracterizan por presentar un cuerpo cubierto por una piel dura y seca con escamas, las extremidades pares con 5 dedos, excepto en las serpientes, un esqueleto óseo con costillas y esternón que forman una caja torácica, un corazón con 3 cavidades, en los cocodrilos 4, una fecundación interna, huevos cubiertos por una cáscara resistente, respiración pulmonar, mandíbulas adaptadas para triturar. En las serpientes poseen colmillos huecos que actúan como agujas para inyectar el veneno a sus presas. Las aves se caracterizan por presentar un cuerpo fusiforme con 4 partes, cabeza, cuello, tronco y cola, extremidades anteriores adaptadas para volar, una piel cubierta por plumas y escamas en las patas, una capacidad para mantener su temperatura corporal independiente del medio. Los huevos son cubiertos por una cáscara resistente, un corazón de 4 cavidades, un esqueleto óseo, una respiración pulmonar con sacos aéreos expandibles, una boca adaptada en pico y sin dientes y una fecundación interna. Y por último, los mamíferos, que se caracterizan por presentar una piel cubierta por pelo y provista de glándulas sudoríparas, sebáceas y odoríferas, glándulas mamarias productoras de leche con la que alimentan a sus crías, o un oído externo carnoso y párpados móviles, un encéfalo bastante desarrollado, 4 extremidades adaptadas a diferentes tipos de locomoción, un corazón de 4 cavidades, un esqueleto óseo con 7 vértebras cervicales y boca con dientes. En conclusión, la taxonomía es la ciencia de la clasificación que deriva de la sistemática evolutiva, y su nombre proviene del griego taxis, que es ordenamiento, y nomos, norma o regla. Gracias a su desarrollo existen taxones o categorías que permiten la organización jerárquica de los seres vivos para facilitar su estudio. Para ello se habla en la actualidad de dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Y existen otras categorías que se sitúan entre estas, como el subreino, la subfamilia y el superorden, entre otras. Uno de los mayores aportes de la taxonomía es el nombre científico propuesto por Carlos Linneo y conformado por el género y la especie. Y el nombre científico es reconocido en todo el mundo, por lo que se considera un lenguaje científico universal. La taxonomía es entonces esa ciencia de la clasificación que plantea la existencia de taxones, como lo dije ahora, en dominios, reinos, filo, clase, orden, familia, género y especie. Dentro de esas clases, por ejemplo, tenemos la eucaria, el animal, los cordados, los mamíferos, los carnívoros, los canidae, los canis. Y esa misma taxonomía nos propone una organización de las especies de acuerdo con sus relaciones evolutivas.